Hola, ¿qué tal? Soy Alexander. Recientemente estuve navegando por la internet y me encontré un interesante canal llamado Paleocartón. En este canal se combinan a partes iguales ciencia y arte, ya que construyen modelos de dinosaurios con cartón y otros materiales. En el video en cuestión, Santiago, el host del canal, menciona que los cráneos de las jirafas podrían ser la piedra Rosetta para descubrir algunos de los misterios más profundos de los dinosaurios. Luego me doy cuenta que en los comentarios muchísima gente pregunta qué es la piedra Rosetta, y eso me animó a hacer este video que habla no de jirafas ni de dinosaurios, que para eso está Santiago, el experto de Paleocartón, sino de la piedra Rosetta. Acompáñenme a ver. Esta historia está rodeada de aventura, pasión e intriga. Barcos hundidos a cañonazos, dos potencias europeas luchando en el ámbito militar e intelectual y una carrera contra el tiempo. Cuando los europeos se maravillaban con las imponentes construcciones del antiguo Egipto, se preguntaban el significado de aquellas figuras que cubrían las paredes, las columnas y hasta las tumbas de aquel majestuoso lugar. Hacía más de 1000 años que la escritura egipcia se había dejado de usar y su significado quedó sepultado bajo el añoso polvo del tiempo. Por siglos, los estudiosos pensaron que los jeroglíficos que cubrían las paredes de los templos egipcios no eran otra cosa más que adornos, o a lo mucho representaciones gráficas de eventos importantes sucedidos miles de años atrás. Una fiebre por todo lo relacionado con el país de los faraones surgió cuando en 1798 Napoleón invadió Egipto como una forma de interrumpir el poderío de Inglaterra en Oriente. Su intención era conquistar Egipto y de ahí marchar sobre la India, territorio que ya controlaban los ingleses. Pronto los británicos se dieron cuenta de las intenciones del general francés y partieron con una impresionante flota de guerra hacia Egipto. Napoleón era un genio militar, pero la armada inglesa era superior y pronto acabaron con todos los navíos de guerra franceses, asestándoles una derrota irremediable. Los barcos incendiados se hundían con hombres, cañones y municiones, perdiéndose para siempre en el oscuro fondo del Nilo. Napoleón sufría una derrota fulminante. Hay que tomar en cuenta que Napoleón tenía en ese entonces 27 años y ya a esa temprana edad había decidido conquistar al mundo en la vida real y no en Fortnite. Tratando de recuperarse del desastre, Napoleón regresó apresuradamente a Europa. Unos dirían que huía, pero antes ordenó a sus generales fortificar los enclaves militares que aún controlaban. En el puerto de Rashid, al que los franceses nombraron Rosetta, los soldados galos bajo el mando del teniente Pierre-François Bouchard excavaban la ardiente arena para obtener materiales con los cuales reconstruir una vieja fortaleza que intentaban defender. Cuando descubrieron bajo sus pies una intrigante piedra llena de jeroglíficos y caracteres extraños, a la cual bautizaron como piedra Rosetta. Esta piedra no era un simple fragmento de roca, estaba inscrita con 3 versiones del mismo decreto, en griego, demótico y jeroglífico. Quizá cualquier otro soldado hubiera ignorado aquella vieja piedra y lo hubiera reutilizado como material de construcción, pero el teniente Bouchard tenía una gran curiosidad intelectual y la mandó a resguardar. Después de múltiples batallas, los franceses tuvieron que rendirse y los ingleses entraron marchando triunfantes a Alejandría. El general inglés recibió informes del hallazgo de la piedra Rosetta y cuando los franceses firmaban su rendición, les obligó a entregar todas las riquezas arqueológicas que habían descubierto, incluida esta piedra. El general Jacques Menou, líder del ejército derrotado, no quería desprenderse de esta piedra. Entró en acaloradas discusiones con los líderes del ejército inglés, llegando incluso a los puños. Cuando los ingleses desenfundaron sus armas, fue obligado a ceder. Su vida y la de su ejército dependían de ello. Sí, las cosas entre los generales franceses e ingleses se pusieron intensas, así de que, ¿qué onda, papi? Ábrete, pues sácale, ya que los ingleses reclamaban como tesoro de guerra todos los tesoros arqueológicos que se habían encontrado los huestes francesas de Napoleón. Finalmente, después de una ardua labor diplomática, los británicos cedieron un poco y aceptaron que los sabios franceses que habían acompañado a Napoleón se llevaran algunas colecciones y cuadernos, pero tenían que entregar 17 grandes tesoros arqueológicos, incluyendo la piedra Rosetta. Antes de entregarla, realizaron cuidadosamente varias copias que llevaron consigo a Francia. El mundo entero quedó fascinado por el hallazgo, pero había un problema. Nadie sabía leer los antiguos jeroglíficos. Aunque el griego era comprensible para los estudiosos de la época, los jeroglíficos egipcios habían sido un lenguaje perdido por más de 1000 años, cuando el emperador Teodosio I mandó a cerrar los templos egipcios en el año 392 después de Cristo. ¿Cómo se podía descifrar un idioma tan antiguo? Así comenzó una carrera entre ingleses y franceses por desvelar el misterio de aquellos extraños símbolos contenidos en la piedra Rosetta. Los ingleses una vez más llevaban la delantera,
El famoso naturalista y científico Thomas Young había logrado traducir una decena de palabras, un avance significativo pero insuficiente para poder desgarrar el velo que ocultaba el mensaje de aquella escritura milenaria. Y aquí entra en escena un adolescente, casi un niño, llamado Jean-François Champollion. Champollion fue un apasionado de las lenguas antiguas. A los 16 años ya había aprendido latín, griego, hebreo y árabe, pero su verdadera obsesión fue Egipto. En 1822, después de más de 20 años de estudio intensivo y con los eruditos ingleses empecinados en ser los primeros en completar la traducción de la piedra Rosetta, Champollion hizo un descubrimiento clave. Dedujo acertadamente que el sistema jeroglífico era un sistema fonético. Eso significaba que cada símbolo representaba un sonido. Con los científicos ingleses liderados por Young pisándole los talones, el 14 de septiembre de 1822, Champollion descubrió la clave. Los jeroglíficos cedieron sus secretos y miles de años se rendían ante la tenacidad e ingenio del francés. Al comprobar que podía leer esos textos como si estuviera leyendo su idioma natal, Champollion corrió emocionado la distancia que separaba su estudio de la casa de su hermano. Subió corriendo la escalera visiblemente emocionado, abrió la puerta y le gritó a su hermano: «¡Lo tengo!», para después desvanecerse debido a la inmensa emoción que le embargaba. Esta hazaña no solo desveló los secretos del antiguo Egipto, sino que también permitió a los arqueólogos leer textos sagrados, monumentos y tumbas que habían estado en silencio durante milenios. El trabajo de Champollion, que comenzó siendo apenas un niño, no solo fue una victoria personal o un triunfo para Francia, sino un logro para toda la humanidad. Gracias a su genialidad, el mundo pudo reconectar con una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas de la historia. La piedra Rosetta nos recuerda que el conocimiento no tiene fronteras y que, con perseverancia y pasión, hasta los secretos más antiguos pueden ser revelados. Muy bien, chicos, chicas, chickens, metan las sillas, ¡vámonos! ¡Hasta la próxima!